Muy buenas a todos, mi nombre es Brian Roa y les doy la bienvenida al módulo práctico de calistenia. El día de hoy vamos a estar hablando de un ejercicio que es considerado como básico para diferentes modalidades deportivas, ya sea dentro del gimnasio o en parques como lo puede ser la calistenia. Y este movimiento es las sentadillas. Muchas veces es catalogado como un movimiento lesivo, un movimiento ineficiente, y la realidad es que hoy vamos a estar viendo a profundidad cómo debemos ejecutar la técnica del mismo para sacarle el mayor partido y a su vez para evitar cualquier tipo de lesiones o cualquier tipo de incomodidad a nivel articular. Así que empecemos. Para poder evaluar a fondo la sentadilla es importante que dividamos todo el movimiento en varios puntos o pasos que van a ser claves para poder maximizar el estímulo, para poder evitar el riesgo de lesión y al fin y al cabo para poder ejecutar una sentadilla lo más eficiente posible. Es por ello que en el video del día de hoy vamos a estar hablando sobre la posición y apertura de pies, vamos a estar hablando sobre la posición de cadera, vamos a estar hablando de la fase excéntrica, es decir, esa fase en la que se alejan los puntos de origen e inserción y por lo tanto se estira el músculo. Vamos a hablar de la fase concéntrica, aquella en la que el punto de origen e inserción se acerca y por lo tanto se contrae ese grupo muscular. Vamos a hablar del core y luego también vamos a estar viendo lo que serían las regresiones, progresiones y variantes de este movimiento. Así que empecemos. En primer lugar, les propongo que para empezar a hablar de la sentadilla, analicemos este primer video que lo vamos a ver en cámara normal, donde vamos a evaluar algunos aspectos interesantes de la sentadilla, pero nos vamos a dar cuenta que probablemente hay muchas cosas luego que nunca habíamos analizado y a partir de estos siguientes videos vamos a poder hacerlo. Así que empecemos viendo unas sentadillas, un par de sentadillas con una técnica normal. Vemos que hay una fase de descenso, que es la que conocemos como fase excéntrica, una fase de ascenso, que conocemos como fase concéntrica. Llevamos los brazos un poco hacia adelante, esto sobre todo para mantener la estabilidad, y vemos un poco la apertura de los pies, la posición de las rodillas, de la cadera y demás. Ahora bien, les propongo que una vez habiendo visto estas repeticiones de una sentadilla común convencional, pasemos a verla en cámara lenta. Así vamos a poder analizar realmente cuáles son esos puntos claves que tenemos que estar cuidando a la hora de ejecutar esta técnica. Bien, vamos a verla entonces en cámara lenta y lo primero que vamos a estar analizando es el punto de partida. Vemos que tenemos los pies juntos y vamos a pasar a buscar una apertura de pies que sea aproximadamente al ancho biacromial, es decir, aproximadamente a la abertura de hombros. También puede ser ligeramente más abierta, obviamente no de forma excesiva, y ya esto va a depender sobre todo de la comodidad de la persona, de cómo se sienta al ejecutar la repetición. Van a haber personas que con esta abertura que ustedes están viendo en pantalla ya se van a sentir bastante cómodos y van a haber otras personas que van a requerir de un poquito más de apertura para también poder sentirse cómodos. Otro aspecto fundamental que estamos observando es la posición de los pies. La punta de los pies va a apuntar siempre hacia el frente o ligeramente abierta. En este caso, en el video que ustedes están observando, está apuntando ligeramente abierta. Eso es una buena posición de pies. Y se pueden preguntar, ¿pero por qué? Bueno, la realidad es que si el pie apunta hacia adentro, va a ocurrir algo que se llama valgo de rodilla, y es que durante la fase excéntrica y concéntrica, la rodilla va a tender a irse hacia adentro. Y eso obviamente puede traer bastantes consecuencias graves en esa articulación y desencadenar incluso una posible lesión. Es por ello que desde el inicio la sentadilla va a tener un componente fundamental en la posición de los pies. Una vez teniendo esto en cuenta, vamos a ver que vamos a hacer una pequeña retracción escapular llevando los hombros un poco hacia atrás. Esto nos va a servir para mantener la columna en posición neutra. Y a partir de allí empezamos a realizar la fase excéntrica del movimiento. En la fase excéntrica, es decir, esta fase de bajada, vamos a llevar los brazos un poco hacia adelante. Esto principalmente para otorgarnos estabilidad. No es un requisito fundamental, por lo cual si no quieren llevar los brazos hacia adelante está perfecto, solo que tengan en cuenta que probablemente la estabilidad va a ser un poco menor. Otra cosa importante de la fase excéntrica que podríamos mencionar acá es la profundidad hasta la cual estamos bajando.
Ustedes acá están viendo que hay bastante flexión de rodilla y por lo tanto esto quiere decir que tenemos que tener una muy buena movilidad para llegar hasta este punto. Ahora bien, ¿es necesario bajar tanto en una sentadilla? Va a depender principalmente de la movilidad de una persona. Una persona con buena movilidad tiene que aprovechar ese rango de movimiento completo y bajar hasta donde pueda. Y una persona con movilidad reducida también va a tener que aprovechar el máximo de su rango, que puede ser un poco más alto de lo que están viendo ustedes acá esta sentadilla. Es decir, esa persona podría bajar menos, pero en un rango efectivo para ella, ya que no tiene tanta movilidad. Otro mito que vamos a erradicar justamente en esta parte del video es la posición de la rodilla. Si ustedes ven la pierna está en flexión de rodilla, van a ver que las rodillas pasan la punta del pie y esto muchas veces se suele catalogar como malo, como lesivo para la rodilla, pero la realidad es que no tenemos ninguna evidencia detrás que nos indique que efectivamente esto va a ser peligroso, siempre y cuando seamos personas que no traigan alguna patología o algún problema existente en esa articulación. Otro punto acá también importante, teniendo en cuenta esa posición de la rodilla, es que analicemos un poco desde un punto de vista biomecánico. Si la rodilla no pasa la punta del pie y nosotros descendemos muchísimo, puede suceder incluso que perdamos estabilidad y nos vayamos hacia atrás. Por lo tanto, si mantenemos una buena técnica, si el talón tampoco se despega del suelo como estamos viendo acá y tenemos buena movilidad, entrenemos con muy buena profundidad y no importa si la rodilla pasa la puntera del pie. Por el contrario, está totalmente perfecto. Así que sigamos viendo el movimiento, analicemos un poco la fase concéntrica, es la fase de subida y es la fase donde esa activación muscular nos va a aportar mayores ganancias, ya sea de masa muscular, de fuerza y mayor estímulo en general. Vamos a seguir viendo un par de repeticiones más. Vemos que hay una fase excéntrica nuevamente, donde estamos bajando, nuestros cuádriceps se están estirando, nuestro glúteo también, y luego hay una concéntrica en la cual nuestros cuádriceps se están contrayendo y nuestro glúteo también. Seguimos viendo el movimiento y ahora vamos a tener una toma de frente que está bastante interesante para poder ver las rodillas. Veamos que a medida que bajamos las rodillas siempre van apuntando hacia afuera y no hacia adentro, cosa que dijimos que era clave. Adicionalmente, los talones nunca se levantan durante todo el movimiento y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta y que evitemos que ocurra. Otro punto importante lo vamos a ver a continuación y es la posición de la cadera. Al inicio de cada fase excéntrica, en vez de simplemente flexionar las rodillas y bajar, lo que vamos a intentar es llevar la cadera ligeramente hacia atrás. Esto va a ser clave para que podamos bajar bastante alineados y mantener una postura adecuada y a su vez mantener la estabilidad. Entonces, si ustedes notan acá, hay un pequeño movimiento de llevar la cadera hacia atrás al inicio de cada repetición. Otro aspecto interesante es tener en cuenta el core. Nuestro core, nuestra zona media, está en contracción durante todo el movimiento, en una contracción isométrica. Esto va a permitir que mantengamos una correcta postura y si vemos justo este punto que acabo de pausar, vamos a ver que la columna está en posición neutra. Eso básicamente viene de parte de esa correcta contracción isométrica de nuestros grupos musculares del core. En este caso, el recto abdominal, el transverso y demás. Vamos a seguir viendo un par de repeticiones y vamos a empezar a ver ahora el detalle que comento. En este momento es la posición, digamos, inicial, donde no he empezado a ejecutar la repetición y a partir de ahora vamos a observar cómo llevo la cadera o cómo se lleva la cadera ligeramente hacia atrás antes de iniciar cada una de las repeticiones. Observemos. Primero, cadera ligeramente hacia atrás y a partir de allí es que vamos a empezar a realizar el movimiento. Recordemos que una sentadilla está compuesta por una flexión de rodilla, flexión de cadera en la fase excéntrica, es decir, la que vamos a ver a continuación, flexión de rodilla por acá y flexión de cadera por otro lado. Vamos a bajar, ojo con esto, hasta donde nuestra movilidad nos permita. Ya lo habíamos comentado, pero desde este ángulo vamos a poder ver el glúteo. Y un punto muy importante que debemos evaluar en una sentadilla al observar el glúteo es que al momento de descender el glúteo no se vaya hacia adentro, es decir, no ocurra lo que se conoce como una retroversión pélvica. Eso no debe pasar. Por lo tanto, vamos a bajar hasta donde nuestro glúteo y nuestra cadera se mantengan en una posición adecuada.
En este caso vemos que el glúteo siempre va hacia afuera, manteniendo esa alineación y esa posición neutra de nuestra columna. Es muy importante que tengamos esto en cuenta. Ahora vamos a pasar a ver la fase concéntrica, que es la fase de subida. En esta fase vamos a observar que va a haber una extensión de cadera por un lado y por otro lado también va a haber una extensión de rodilla. ¿Y para qué nos interesa saber estos movimientos de la sentadilla? Bueno, precisamente porque al saber el movimiento que se está haciendo en cada articulación vamos a poder identificar los grupos musculares que deben trabajar. Y en caso de la sentadilla, si bien hay muchos grupos musculares trabajando para poder ejecutar el movimiento, va a ser clave tener en cuenta que lo principal o el trabajo principal va a venir de parte del cuádriceps en primer lugar y en segundo lugar de parte del glúteo. Así que teniendo en cuenta este pequeño análisis de lo que sería la sentadilla en general, vamos a volver a ver el video pero en cámara normal y tratar de identificar rápidamente todos estos puntos. Empezamos de nuevo, vemos posición correcta o apertura de pies correcta, pies apuntando hacia afuera, pequeña retracción. Vamos a pasar a realizar la fase excéntrica, luego la concéntrica, manteniendo siempre una postura adecuada, llevando la cadera siempre hacia atrás al inicio de cada repetición, las rodillas no apuntan hacia adentro, el talón no se despega y el core nos permite mantener la columna siempre en una posición neutra. Los brazos los podemos llevar hacia adelante para otorgarnos mayor estabilidad si así lo deseamos. No es un requisito indispensable. Recordemos esto. Y bien, ya teniendo esto en cuenta, ahora, como siempre mencionamos, es importante tener en cuenta que cualquier persona no va a poder realizar una sentadilla de una vez, ya sea porque carece de movilidad, carece de fuerza o porque directamente no se siente cómodo aún con el movimiento. Entonces, para ello, vamos a pasar a analizar lo que conocemos como las regresiones, que van a ser versiones más fáciles y adaptables de ese movimiento, a partir de las cuales con el progreso y con el tiempo nos vamos a poder mover a realizar esa sentadilla. Así que pasemos con la primera regresión y va a ser una sentadilla asistida. Les propongo que lo veamos en cámara normal y luego pasemos a verlo en cámara lenta. Así que vamos a ver un par de repeticiones de esa sentadilla asistida en la cual nos estamos agarrando de un tubo en este caso para poder realizar el movimiento. El tubo nos está dando mayor estabilidad y a su vez estamos aplicando fuerza con el brazo para subir y no solo con nuestras piernas. Vamos a pasar luego a ver el movimiento en cámara lenta. Bien, lo que observamos a continuación va a ser, lo primero, llevar la cadera ligeramente hacia atrás, es decir, se va a respetar la misma técnica de la sentadilla. Vamos a llevar un brazo hacia el frente para darnos mayor estabilidad, pero siempre vamos a estar sosteniendo ese tubo que nos va a servir como asistencia. Asistencia para dos cosas. Una, para mantener mayor estabilidad y dos, para producir algo de fuerza con nuestro brazo en el momento de la fase concéntrica, para así poder realizar la repetición con menor carga, es decir, haciendo el movimiento mucho más sencillo. Acá es interesante marcar que mientras más abajo tengamos la mano, es decir, mientras más agarremos el tubo, lo que va a suceder es que más complejo va a ser el movimiento. Mientras más arriba lo agarremos, va a ser más difícil. Mientras más abajo lo agarremos, va a ser más difícil el movimiento y mientras más arriba va a ser más fácil. Y esto precisamente es porque mientras más arriba lo tengamos, mayor fuerza vamos a producir al momento de subir para ayudarnos. Mientras que si lo agarramos de abajo, cuando empecemos a subir va a llegar un punto en el cual ese brazo no nos va a ayudar mucho más a producir fuerza para seguir subiendo. Vamos a ver un par de repeticiones más, siempre llevando la cara hacia atrás. Apertura de pies aproximadamente al ancho de hombro, ligeramente más abierto. Las rodillas nunca apuntan hacia adentro y el core siempre está en correcta contracción. Básicamente la técnica de una sentadilla convencional, sin embargo utilizando esta barra o este tubo como asistencia. Bien, pasemos nuevamente a ver el movimiento en cámara rápida, cámara normal, para ver que es la misma técnica, para ver cómo se ve en tiempo real y poder analizar todos estos puntos o factores que acabamos de mencionar. Agarro el tubo en una posición que nos quede cómoda, que nos permita realizar el movimiento de forma eficiente, buscando generar poco a poco adaptaciones de fuerza
para luego poder progresar y realizar una sentadilla convencional. Vamos a pasar a la siguiente regresión y en este caso tenemos una sentadilla con apoyo. Vamos a ver el video en cámara normal. En primer lugar, vamos a ver que durante cada una de las repeticiones, al final de esa fase excéntrica, tocamos el banco con nuestro glúteo y luego subimos. Vamos luego a analizar este movimiento en cámara lenta para tener en cuenta varios aspectos que van a ser fundamentales. Así que empecemos a verlo en cámara lenta. Bien, lo primero que tenemos que observar, como siempre, la técnica va a ser igual. Llevamos la cadera ligeramente hacia atrás. Fíjense que eso es fundamental para poder ejecutar una buena técnica. Los brazos los llevamos hacia adelante, como siempre opcional si queremos maximizar esa estabilidad. Y a su vez lo que vamos a empezar a hacer ahora es realizar dos cosas. En primer lugar, la fase excéntrica y en segundo lugar, los movimientos que corresponden a esa fase excéntrica, que en este caso va a ser la flexión de la cadera y la flexión de las rodillas. Procedemos a realizar la fase excéntrica, pero acá va a haber algo, y es que vamos a tener un banco como apoyo. Básicamente el banco nos va a servir también para dos cosas. Una, para marcarnos cuándo va a terminar esa fase excéntrica y cuándo va a dar comienzo la fase concéntrica. Y en segundo lugar, para servirnos como un punto en donde vamos a perder un poco la tensión del movimiento y que nos sea luego más fácil subir. Acá hay algo muy importante a tener en cuenta. La idea no es que directamente nos sentemos y dejemos de producir fuerza totalmente. La idea es que usemos el banco como un ligero apoyo, como una herramienta para disminuir un poco esa tensión y a partir de la cual organizarnos, sentir los grupos musculares que vamos a utilizar y levantarnos. Si analizamos este punto, se van a dar cuenta que ese apoyo es mínimo. No estoy totalmente sentado, no se está totalmente sentado, sino que se usa nada más para tocar y luego volver a subir. Ahora vemos la fase concéntrica. En la fase concéntrica va a haber una extensión de las rodillas y una extensión de la cadera. Por lo tanto, grupos musculares involucrados, cuádriceps nuevamente, glúteo nuevamente. Acá es importante también tener en cuenta que el tobillo va a estar participando también en el movimiento, pero lo que realmente nos va a importar de esta participación es que en ningún momento el talón se despegue del suelo, tal cual como comentamos en la ejecución de la sentadilla convencional. Vamos a ver un par de repeticiones más. Siempre se mantiene la técnica en cada repetición, no hacemos repeticiones de más a costa de perder la técnica porque es lo más eficiente que se puede hacer. Vamos a hacer la cantidad que podamos ejecutar siempre con buena técnica y de forma segura. Vamos a pasar a ver otra vez el movimiento en cámara rápida, una vez más. Se respeta el movimiento, la técnica sigue siendo la misma de la sentadilla y repetir o ver, visualizar varias veces el video también va a ser bastante clave para que podamos identificar cada uno de los puntos que mencionamos al inicio de cada una de estas regresiones e incluso al inicio de la ejecución técnica de la propia sentadilla. Vamos a pasar a la siguiente y esta vez no vamos a hablar de regresiones, sino que empezaremos a hablar de lo que son las progresiones. Y recuerden que una progresión es buscar una versión más compleja de un movimiento para aumentar la intensidad del propio entrenamiento y para buscar más adaptaciones, ya sea de fuerza, de ganancia de masa muscular, de resistencia o de una mejora en cuanto a un movimiento. Queremos sacar un movimiento cada vez más complejo, bueno, tenemos que ir haciendo progresiones. Entonces, en primer lugar, vamos a ver la sentadilla con salto. Les coloco el video en cámara normal para que observemos el movimiento. Vamos a ver acá algo muy importante y es que la técnica siempre es la misma desde la primera repetición hasta la última. No sacrificamos, como siempre, técnica para hacer más repeticiones. Es algo que siempre debemos evitar. Bien, pasemos ahora a analizar el movimiento en cámara lenta. Vamos a observar que precisamente es el mismo movimiento de la sentadilla, pero va a haber algo muy interesante. Y es que si analizamos en la fase excéntrica, está pasando algo un poco diferente a la sentadilla convencional. Lo que está sucediendo acá es que en primer lugar la flexión de la cadera va a ser mayor. Si ustedes observan, prácticamente el pectoral está tocando la pierna. Y esto es porque hay una mucho mayor flexión de
de cadera. Esto precisamente lo vamos a buscar para luego tener más rango de movimiento en lo que es la extensión de cadera, y teniendo en cuenta que el glúteo es un potente extensor de cadera, nos va a ayudar a subir de forma súper explosiva junto con los cuádriceps, que son extensores de la rodilla en esta parte concéntrica del movimiento, y adicionalmente vamos a utilizar los brazos para darnos impulso. Esto nos va a permitir realizar esa fase concéntrica de forma muy explosiva, lo más explosiva que podamos, y adicionalmente vamos a ver que al final de esa fase concéntrica vamos a estar realizando también una flexión plantar con nuestros tobillos, para así también involucrar a nuestros gemelos, que también nos van a estar ayudando a realizar este salto. Veamos el movimiento. Una vez realizamos, fíjense acá, la flexión plantar, procedemos entonces a despegar del suelo, en este caso llevando las manos al centro, a nuestro núcleo, digamos, evitando así también inercias hacia lugares que no queremos. Sin embargo, también la podríamos llevar hacia arriba. Va a depender en este caso de cómo queramos ejecutar la técnica. En este caso es bastante eficiente simplemente llevarla acá para no solo aprovechar la inercia de ese movimiento de brazos, sino que la mayor parte de la fuerza provenga de nuestras piernas y nuestro glúteo. Entonces veamos un par de repeticiones. Luego vamos a ver que en la fase de descenso, al momento de caer, tenemos que controlar esa fase excéntrica, es decir, no podemos bajar de golpe, sino que tenemos que ir bajando controlados. Entonces tenemos que soportar un poco ese impacto proveniente de ese salto, de la fase concéntrica, bajando de la forma más controlada posible. Y adicionalmente aprovechando esa misma fuerza para pasar a ejecutar el siguiente salto. Entonces básicamente es un ciclo donde se va repitiendo ese movimiento, la técnica siempre se mantiene, hay una potente extensión de cadera y de rodillas en la fase concéntrica y luego hay que controlar siempre el movimiento durante la fase excéntrica. Acá una forma también de ir estableciendo comparaciones en el tiempo para saber si estamos progresando es grabarnos y observar si cada vez despegamos más. A medida que despegamos más del suelo, esto va a implicar que estamos ganando más fuerza y por lo tanto estamos progresando en este movimiento. Vamos a pasar a verlo en cámara rápida o cámara normal, mejor dicho, una vez más, y luego pasaremos al siguiente movimiento. Un par de repeticiones, siempre se mantiene la técnica. Y bueno, ahora sí, vamos a pasar entonces a observar el siguiente video. Y en este caso ya vamos a hablar de un movimiento que combina esta sentadilla que acabamos de ver con salto con otra parte del movimiento. Y vamos a ver entonces una sentadilla con salto y rodillas al pecho. Es decir, vamos a reproducirlo en cámara normal. Lo que está cambiando con respecto al anterior es que las rodillas van hacia el pecho en esa fase concéntrica, en esa fase de despegue. Entonces analicemos un poco el movimiento en cámara lenta y lo que nos vamos a encontrar entonces es que en este caso, al momento de realizar el salto, se respeta todo el movimiento que hicimos en la sentadilla con salto. Simplemente que acá, al momento de despegar, nuestras rodillas no van a quedar extendidas, sino que vamos a pasar entonces a flexionar las rodillas y en consecuencia también vamos a ver que durante el movimiento va a haber una flexión de la cadera. Por lo tanto, las rodillas básicamente van a estar llegando hasta el pecho. Luego, al momento de descender, rápidamente vamos a tener que ser capaces de volver a extender un poco la cadera y a extender también las rodillas. Es un movimiento que va a venir en conjunto. Fíjense acá, ya las rodillas están mucho más extendidas, no totalmente, y la cadera también está mucho más extendida. Por lo tanto, estamos viendo que vamos a volver a la posición inicial, tomar ese impulso para nuevamente realizar el salto, flexionar rodillas y flexionar cadera. Y luego en la fase de bajada, otra vez extender rodillas y extender cadera. Sería la diferencia que tendríamos en este movimiento con respecto a la sentadilla con salto que vimos como progresión anterior. Otra cosa acá a tener en cuenta es que esta versión obviamente va a ser más compleja y por lo tanto va a demandar de una mayor producción de fuerza al inicio de cada una de las repeticiones. Vamos a ver el movimiento una vez más en cámara rápida para poder ver las dos fases como ocurren muy rápido. Y bueno, básicamente esta sería la técnica de la sentadilla con salto y rodillas al pecho. Para finalizar las progresiones vamos a estar viendo una sentadilla con salto al banco. En primer lugar, veamos el movimiento en cámara normal.
veamos que se respeta un poco la técnica de la sentadilla con salto y rodillas al pecho. Sin embargo, esta vez el grado de flexión que va a haber tanto de la rodilla como de la cadera al realizar cada repetición va a depender de la altura del banco. Entonces, en este tipo de movimiento, en esta progresión, no vamos a pensar directamente en saltar de la forma más explosiva posible, llevando las rodillas lo más arriba que podamos, sino que vamos a pensar en saltar calculando cuánto tenemos que flexionar las rodillas para poder aterrizar sobre esa superficie de mayor altura. Entonces, analicemos el movimiento en cámara lenta. Vamos a ver que la fase de inicio es exactamente la misma que en la sentadilla con salto y de 2 rodillas al pecho. Lo único que estamos viendo de diferente es que esa flexión de cadera va a ser un poco menor. ¿Pero por qué motivo? Bueno, precisamente porque al banco no ser de tanta altura, la fuerza que se necesita aplicar para realizar este salto es menor. Por lo tanto, no tengo que ir tan abajo o no tengo que flexionar tanto la cadera y las rodillas al inicio de cada repetición. Adicionalmente, el movimiento va a ir proyectado no solo hacia arriba, sino hacia el frente también. Y es por ello que se ve una inclinación del cuerpo en general hacia el banco. Pasamos entonces en este caso a realizar la fase concéntrica, en la cual saltamos. Pero si observan, en este punto no hubo tanta flexión de rodilla y por lo tanto tampoco hubo tanta flexión de cadera. Simplemente extender ahora las rodillas va a ser mucho más sencillo, precisamente por la altura de esta superficie. Luego acá aterrizamos con la fase excéntrica controlada y luego hacemos una pequeña sentadilla nuevamente para ir hacia atrás, para hacer un pequeñito salto hacia atrás y volver hacia el suelo. En el suelo nuevamente vamos a aterrizar, calcular, fíjense la posición inicial bastante proyectada hacia adelante. Las rodillas no están tan flexionadas, es decir, no estoy bajando tanto. La cadera tampoco está tan flexionada como en la versión de la sentadilla con rodillas con salto y rodillas al pecho, en donde básicamente el pectoral tocaba la rodilla. Y acá sí procedo a realizar el salto, lo realizo, flexiono las rodillas durante ese salto, pero no tanto porque el banco no es de tanta altura. Vuelvo a aterrizar, controlo la fase excéntrica del movimiento, vuelvo a hacer una fase concéntrica pero con mucha menor producción de fuerza, salto esta vez pero hacia atrás y vuelvo a aterrizar y a ejecutar la siguiente repetición. Esta versión va a ser muy parecida a la de sentadilla con rodillas al pecho, con salto y rodillas al pecho, siempre y cuando el banco sea mucho más alto. Mientras más bajo, menor flexión de rodilla va a tener que haber en cada fase concéntrica, en cada fase de salto. Pero mientras más alto sea, mayor flexión de rodilla vamos a tener que utilizar para poder aterrizar sobre este banco. Vamos a pasar a ver el movimiento una vez más en cámara normal para ver precisamente que no se ve esa flexión y extensión tanto de cadera y rodilla de forma tan exagerada como en la sentadilla con rodillas al pecho con salto. Y finalmente debemos recordar también que no solo hay regresiones y progresiones, sino hay muchas variantes de diversos movimientos en las cuales no vamos a pensar directamente en el nivel de dificultad, sino en trabajar de la forma más equilibrada posible, en trabajar en diferentes técnicas, en diferentes movimientos y generar adaptaciones a nivel de fuerza, a nivel de sistema nervioso, con diferentes versiones de un mismo movimiento. En este caso podemos observar la sentadilla búlgara, en la cual vamos a llevar una de nuestras piernas hacia atrás y la vamos a utilizar como punto de apoyo con la rodilla flexionada. Y ojo con esto, debe ser punto de apoyo, no debe ser un punto de producción de mucha fuerza, porque lo que sucede muchas veces es que al realizar este movimiento que estamos observando, las personas suelen decir que le duele la pierna, los grupos musculares de la pierna de apoyo, cuando no debería suceder esto, porque la mayor parte debe recaer en la pierna que está adelante realizando esa flexión y luego extensión de rodilla, trabajando de igual forma los mismos grupos musculares, cuádriceps y glúteo. Acá, si observamos un par de repeticiones, otra más, vamos a ver la posición desde el torso, incluso desde la cabeza hasta nuestra pierna de apoyo, y lo que vamos a ver es que hay una ligera inclinación hacia adelante. Mientras más hacia adelante nos inclinemos, va a haber mayor participación del glúteo, y mientras más rectos estemos, va a haber mayor participación del cuádriceps. ¿De cuál pierna? Obviamente de la que está realizando el movimiento. ¿Cómo podemos incidir más en que haya mayor inclinación o menor inclinación?
básicamente con esta pierna que está realizando el movimiento. Si queremos enfatizar en mayor inclinación y por lo tanto mayor participación del glúteo en esa extensión, vamos a buscar llevar esta pierna más adelante. Y si queremos enfocarnos en la mayor participación del cuádriceps, vamos a llevar esta pierna lo más cercano a el banco y nuestra pierna de apoyo que podamos. Vamos a seguir viendo un par de repeticiones. Vamos a bajar obviamente tanto como nos sea posible sin perder la técnica y dependiendo de nuestra movilidad. Y ahora vamos a pasar a la siguiente variante, en donde tenemos a la Sissy Squat, una versión bastante compleja del movimiento que no suele ser muy cómoda para la mayoría de personas, pero lo que busca esta variante es minimizar ese trabajo de flexión y extensión de cadera y por lo tanto quitar participación al glúteo. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, a través del movimiento que estamos observando, donde se va a maximizar la flexión y extensión de la rodilla. Por lo tanto, el grupo muscular que más va a estar implicado en este movimiento va a ser nuestro cuádriceps. Fíjense el grado de flexión de rodilla y por lo tanto, al iniciar la fase concéntrica, va a haber gran parte de extensión de la misma. Sin embargo, la cadera se mantiene en una posición bastante neutral durante todo el movimiento. Por lo tanto, el glúteo no va a estar participando tanto. Punto interesante a recordar en este ejercicio, vamos a utilizar un apoyo, una base que nos sirva para sostenernos y si tenemos bastante equilibrio, bastante experiencia y movilidad, lo podemos hacer incluso sin ningún tipo de apoyo. Bien. Y vamos ahora a analizar la última variante de la sentadilla, en la cual tenemos una sentadilla lateral. Básicamente es la misma técnica, solo que vamos a aumentar la apertura de las piernas y al momento de realizar cada fase excéntrica nos vamos a ir hacia uno de los lados, maximizando así luego la fase concéntrica de esa pierna en particular a la que estamos yendo. Entonces vamos a ver una repetición, en este caso vamos hacia un lado, hacemos la concéntrica, vamos hacia el otro lado, hacemos la concéntrica. Y la pierna que está estirada va a servir simplemente como un punto de anclaje, un punto de apoyo para que podamos realizar el movimiento. Grupos musculares involucrados, los mismos, cuádriceps y glúteo, además de toda la zona media y los demás grupos que se contraen de forma isométrica para mantener esta postura durante el movimiento. Y con esto estaríamos llegando al final del análisis técnico de la sentadilla. Espero que le puedan sacar mucho partido. Es un ejercicio muy interesante para muchísimos objetivos, ganancias de fuerza, de masa muscular, de resistencia y espero que los hayan disfrutado y nos vemos en la próxima.